Buenas noches, jóvenes. Marque su asistencia, por favor. Bien, jóvenes.
Bien, nos habíamos quedado la clase anterior en el siguiente tema que pertenecía a la caracterización de los residuos sólidos, que son las propiedades de los residuos sólidos. Ok, entonces hoy vamos a ver cuáles son esas propiedades físicas, químicas, ¿no? Biológicas que debemos tener nosotros en cuenta con respecto a los residuos sólidos. Bien, las propiedades físicas respecto a los residuos sólidos, donde nosotros al momento de hacer la segregación, como ustedes están observando aquí en la imagen, para nosotros conocer cuál es el valor que tiene cada una de estos parámetros que pertenecen a, a las propiedades físicas, pues se tienen que realizar, ¿no? Se tiene que realizar, pues, el análisis, la caracterización, ¿no? De los residuos sólidos que se tienen, ¿ok? Entonces tenemos que realizar, pues, una propiedad física, es como determinar el peso específico o la densidad, es determinar el contenido de humedad de los residuos sólidos, ¿no? La capacidad de campo, la porosidad de residuos compactados, que eso también es importante, sobre todo cuando se tiene que diseñar un relleno sanitario, es importante también eh, determinar pues el contenido de húmedo y la densidad, ¿no? La densidad que viene a ser la masa sobre el volumen, ¿no? Esa información pues es importante al momento que se va a realizar los diseños de un relleno sanitario. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque cuando los residuos están al pie del domicilio, tienen una determinada densidad, que vendría a ser masa sobre el volumen. Pero ese volumen, cuando se coloca en los residuos, en un recipiente o en una bolsa que van a recoger el camión compartidor, luego cuando ingresa al camión compactador, también ahí para que se tenga una mayor capacidad de recolección, como ustedes han visto, tiene una prensa hidráulica, ¿no? Una prensa de gato y luego esto los va confinando, ¿no? Pero si los va confinando, ustedes pueden observar que el volumen, la densidad del residuo sólido va disminuyendo, ¿no? Porque acuérdate, mira, acuérdate que la densidad es igual a masa sobre el volumen. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un volumen, mayor volumen, por lo tanto tienes una menor densidad, ¿no? Pero cuando ingresa pues al camión compactador, ¿qué pasa con el volumen que estaba inicialmente en el recipiente antes de de colocarlo en el camión compactador? Pues el volumen era más voluminoso, ¿no? Era más voluminoso. Pero luego cuando entra al camión compactador, ¿qué pasa con el volumen? El volumen disminuye, ¿no? ¿Ok? Entonces, si el volumen disminuye, quiere decir que la densidad de los residuos sólidos se va incrementando, ¿no? ¿Ok? Se va incrementando, no va aumentando. ¿Por qué? Porque es una relación inversa. ¿Ok? Entonces el volumen va disminuyendo. Y luego luego el camión compactador lleva pues al relleno sanitario o puede llevar también a una zona de transferencia dependiendo de la cantidad, de la distancia del relleno sanitario. Y cuando descarga en el relleno sanitario, también ahí existe un rodillo, ¿no? O pico de cabra o tractor cabra, donde también realiza pues la compactación. También realiza la compactación de los residuos sólidos, ¿no? Y cuando lleguemos al capítulo del diseño, cómo diseñar un relleno sanitario, pues ahí vamos a ver cómo se conforman las celdas, cada que cierta altura hay que colocar una capa de tierra y nuevamente hay que compactar los residuos sólidos. Entonces ahí también va disminuyendo el volumen, ¿no? Sigue disminuyendo el volumen y por lo tanto también la densidad del residuo sólido va incrementando. ¿Ok? Y con esa finalidad, pues, de seguir compactando es uno, para que los residuos sólidos que tienen presencia de poros se vaya, pues, se vaya disminuyendo, ¿no? Que no exista
que no exista pues entre los residuos sólidos mucha separación, ¿no? ¿Y esto por qué, ingeniero? Porque cuando en un relleno sanitario ocurre alguna lluvia, ¿no? A pesar de que se ha colocado una capa de arena, ¿no? Una capa de tierra, encima de los residuos sólidos, de todas maneras va a llegar y entrar en contacto con los residuos. Y si es que estos no están compactados correctamente, o sea, no se ha eliminado o no se ha tratado de eliminar pues la mayor cantidad de poros, la porosidad, ¿qué va a pasar? El agua va a comenzar a encontrar su camino, los espacios, y luego este va a entrar en contacto con los lixiviados que se forma pues producto de la composición, ¿no? De los residuos sólidos. ¿Y qué va a hacer? Va a incrementar el caudal de los lixiviados, porque el agua que ya entra en contacto con el lixiviado, pues ese caudal va a incrementarse, ¿no? Entonces, justamente para evitar eso, pues se hace estos tipos de pruebas, ¿no? ¿Ok? Entonces, es importante, pues, compactar bien para evitar, pues, la liberación de los poros. También, ¿no? Hacer el contenido de humedad, porque si tú llevas los residuos sólidos que están, digamos, hay algunos cuando recogen sus residuos, ¿no? En sus bolsas todavía va goteando, no sé si habrán visto, algunos los llevan goteando, ¿no? Algunos colocan trapos húmedos y eso, pues, ¿qué es lo que hace cuando está dentro del relleno sanitario? Hace que se siga incrementando los lixiviados, ¿no? En el fondo del relleno sanitario. Entonces, por eso es importante conocer cada uno de los objetos que se va a separar, realizarle pues estas pruebas para determinar justamente pues, cuál es el que tiene mayor porosidad, cuál es el que tiene mayor contenido de humedad y cuál es el que tiene, cuál es la densidad de cada uno, ¿no? ¿Ok? Bien, luego pues la generación per cápita es un ensayo, ¿no? Una prueba que se tiene que realizar pues en función, ¿no? De lo que está consumiendo o está dejando de valor pues la población, ¿no? Y la composición física pues es cuando tú realizas la segregación, como estás observando aquí en la imagen, por ejemplo, quieres saber cuánto es la composición de latas que están pues, que está presente en todo el residuo sólido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente es todas las latas lo pesas y luego pesas, claro, previo a ello tienes que haber pesado todo y luego dividir pues el peso de solo las latas entre el peso total y eso va a ser el porcentaje de composición de solamente cuánto representa, ¿no? De todos estos residuos sólidos, cuánto representa en latas en porcentaje. ¿Ok, jóvenes? Por ejemplo, digamos que en estos residuos sólidos solamente hay latas y materia orgánica, ¿no? Restos de comida, ¿no? Arroz, cáscara, etc. Supongamos que solamente existe eso. Entonces se hace la separación, la segregación, colocamos las latas y acá está, claro, previo a eso, repito, vuelvo a pesar, no, peso, perdón. Luego hago la segregación y luego divido pues esto entre el peso total, ¿no? Y digamos que me representa el 30%. Eso quiere decir que yo tengo de latas, ¿no? De toda la muestra, el 30% me representa latas. Por lo tanto, el 70% me representa materia orgánica. ¿Ok? ¿Y cómo calculo también el porcentaje de materia orgánica? Igual que las latas, ¿no? Divido el peso de la materia orgánica entre el peso total, incluidas las latas. ¿Ok? Entonces así puedes, así se determina para saber cuánto representa no solamente las latas, los vidrios, los cartones, el periódico en el residuo total, ¿no? Y esto nos sirve para saber cuáles son los residuos que más se generan, ¿no? ¿Ok? Bien, ahora, aparte de las propiedades físicas, tenemos las propiedades químicas, ¿no? Donde algunos productos, algunos residuos sólidos, algunos tienen mayor poder calorífico que otros, otros tienen pH neutro, ácido, la presencia de materia orgánica, que es la que está con mayor porcentaje que se obtiene, ¿no? En las viviendas, ¿no? En los domicilios. Luego las cenizas, ¿no? Las grasas y proteínas. Y otras propiedades como nitrógeno, fósforo, ¿no? Carbono, calcio, etcétera.
Otra propiedad también de los residuos sólidos, y hay que tener bastante cuidado aquí, son las propiedades biológicas, ¿no? Presencia de coliformes fecales, coliformes totales y patógenos pues entéricos, ¿no? Que pues afectan la salud de las personas, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Sobre todo en los coliformes fecales o coliformes termotolerantes, que también puede estar presente, ¿no? En los residuos sólidos. ¿Y por qué, ingeniero? Porque como ustedes saben, también aquí están pues los desperdicios de los baños, ¿no? Y los desperdicios de los baños, pues en el papel higiénico hay presencia de coliformes fecales, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces las propiedades de los residuos sólidos deben tener pues en cuenta, se deben tener en cuenta para desarrollar y diseñar pues lo que es un sistema de gestión integrada de residuos sólidos. Bien, ya lo había mencionado, dentro de las propiedades físicas, el peso específico, el contenido de la humedad, la capacidad del campo, la distribución del tamaño de las partículas, ¿no? Eso también es importante porque dependiendo del tamaño de las partículas se va a poder determinar pues cuál es la porosidad o la separación entre cada uno de ellos. Y la porosidad de los residuos compactados, ¿no? Bien, los fundamentos para el análisis físico presentado pueden aplicarse pues residuos sólidos principales de los residuos sólidos, ¿no? Residuos sólidos urbanos. Bien, por ejemplo, más adelante, de repente en algún taller que va a reemplazar alguna evaluación, pues en la tercera o la cuarta, se va a hacer pues el tema de la caracterización de los residuos sólidos. ¿Ok? Bueno, anteriormente, como estábamos en tema de pandemia, se realizó el estudio de caracterización, pero se realizó en las viviendas, ¿no? Se realizó de manera de cada uno en su vivienda realizaba pues el estudio de caracterización, ¿no? Lo cual pues solamente era el estudio de caracterización de un punto, de una muestra, ¿no? ¿Ok? Entonces, y bueno, se tuvo que realizar de esa manera porque de acuerdo al procedimiento, pues se cumplió que se tenía que hacer en 8 días, ¿no? Pero se tiene que tener un mayor número de muestras, ¿no? Una vivienda no es suficiente, ¿no? Pero, repito, por el tema del COVID, ¿no? De la pandemia, pues se tuvo que hacer de esa manera para cuidar la salud, pues, de los alumnos que estuvieron llevando en ese momento el curso. ¿Ok? En esta oportunidad, no sé todavía si es que se va a hacer de esa manera o al menos de repente se va a escoger, o ustedes seleccionarán, ¿no? Un sector, una área que esté cerca pues a su vivienda, ¿no? Un sector, tomarán las muestras de algunas viviendas y realizarán pues el estudio de caracterización. Esa es una posibilidad, o la otra es que realicen de repente de todos sus familiares, ¿no? Pero el tema que cuando es familiares es que algunos están más lejos, otros están más cerca, o salvo que todos estén pues cerca por ahí viviendo. Y creo que eso es más complicado. Entonces estoy evaluando, estoy viendo la forma a ver de cómo ustedes van a poder hacer pues un estudio de caracterización. ¿Ok? Y acuérdense pues que un estudio de caracterización puede ser una nota directa para la evaluación que pertenezca a la unidad correspondiente y tienen que hacer pues un buen trabajo, ¿no? Bien, cada uno de, cada uno de las propiedades físicas tiene una unidad de medida, ¿no? Que viene a ser la relación entre el peso, bueno, en este caso viene a ser el peso específico, viene a ser el peso es entre el volumen, ¿no? ¿Ok? Kilogramo entre metro cúbico viene a ser la densidad de los residuos sólidos. ¿Ok? Entonces el peso específico viene a ser pues el peso, que es una fuerza en Newton, entre el volumen, que es en metro. ¿Ok? En los residuos sólidos urbanos, tener en cuenta que la densidad, bueno, en este caso no debería ser pues peso específico, sino a ver para qué. Mejor le vamos a poner densidad, ¿ya? Densidad. Pero aquellos que ya llevaron el curso de mecánica de fluidos, ¿no? El peso específico es el peso, ¿no? El peso entre el volumen, ¿no? Esto sí es el peso específico, ¿no? Este es el peso específico.
Ok, entonces en los residuos sólidos urbanos hay que tener en cuenta que la densidad puede determinarse en distintas etapas de su manejo, como ya les había comentado. Ok, pueden estar residuos sueltos, que son los que pueden encontrarse en los contenedores, ¿no? Aquellos que pueden estar al frente de su vivienda o en alguna calle, ¿no? Donde ustedes amarran, lo colocan en una bolsa negra y lo dejan pues al frente de su vivienda hasta que venga pues el camión compactador, ¿no? Y luego cuando lo recoja ahí también con la prensa hidráulica, ¿no? La prensa de gato también pues lo compacta los residuos para seguir recibiendo, para tener pues mayor capacidad para recolectar los residuos sólidos. Y luego cuando llega al relleno sanitario también nuevamente se vuelve a compactar, ¿no? Ok, bien jóvenes. Entonces aquí la densidad, pues la densidad, ¿no? Dependiendo dependiendo del grado de compactación. Cuando les estaba indicando, pues justamente les estaba comentando, ¿no? Cuando los residuos están sueltos en recipientes, o sea, quiere decir cuando están pues al frente de sus viviendas, ¿no? Antes que pase el camión compactador, tiene una densidad, ¿no? Una densidad promedio, ¿no? De 200 kilogramos por metro cúbico. Pero esa densidad pues es menor, ¿no? ¿Por qué? Porque con el volumen están pues en proporción inversa, ¿no? O sea, si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Y por qué, por ejemplo, comparando los residuos A con los residuos B, ahora cuando están los residuos ya en el camión compactador, ¿por qué ahora la densidad de 200 en promedio, los residuos sólidos luego compactados en el camión compactador, en promedio son 500 kilogramos sobre metro cúbico? ¿Por qué subió? Y eso justamente pues les había explicado hace unos momentos, ¿no? Sube, ¿por qué? Porque el volumen que estaba suelto de los residuos sólidos, al entrar al camión compactador, pues reduce el volumen. Y si reduce el volumen, ¿qué sucede con la densidad? Aumenta, ¿no? ¿Ok? Y luego, pues, cuando ya los residuos sueltos se descargan en un relleno, posteriormente los residuos siguen rellenándose, y luego que se ha estabilizado los rellenos, no sé, después que se ha seguido compactando, porque se va a compactar una primera capa, luego una capa de arena, luego otra vez residuos, se compacta y así se va formando varias celdas. ¿Qué pasa con esa densidad? Va a ir incrementándose, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Entonces va incrementándose. ¿Y por qué va incrementándose? Conforme se va compactando o va llegando pues al relleno sanitario, se va, se va incrementando. ¿Por qué? Porque el volumen de los residuos sólidos, el volumen de los residuos sólidos va disminuyendo, ¿no? ¿Ok? Va disminuyendo, no su capacidad, no su volumen, por esa razón, ¿no? ¿Ok? Están en razón, pues, inversa, ¿no? Bien, otro parámetro físico también es el contenido de humedad, ¿no? Y también porque es importante el contenido de humedad tener presente al momento que se mezclan los residuos sólidos y a nosotros nos interesa pues determinar de ese residuo sólido cuánto es el porcentaje en peso, ¿no? ¿Ok? Porque si nosotros colocamos residuos sólidos que tienen alto contenido de humedad, cuando estos se mezclen en el relleno sanitario, va a incrementar el caudal de los lixiviados. Y acuérdate que los lixiviados, pues, es un agua residual tóxico. Y entonces, si colocas residuos con alto contenido de humedad, se van a mezclar con los lixiviados y vas a tener mayor caudal para tratar los lixiviados, si es que tratan el caudal de los lixiviados.
De otro lado, lo que hacen es recircularlo en un relleno sanitario o simplemente lo descargan algunos al cuerpo receptor. Entonces ahí también ustedes tienen otro tema de investigación, ¿no? Realizar pues el tratamiento de los lixiviados y reutilizarlos, ¿no? O sea, temas por lo que son tratamientos de aguas, agua potable o aguas residuales domésticas e industriales, hay un montón de temas que tú puedes realizarlo, ¿no? Así que hay bastantes temas por investigar, así que no hay excusa de que no digan no encuentro tema, ¿no? Ok. Bien, el contenido de la humedad, pues, de los residuos sólidos se puede expresar de dos formas, ¿no? Midiendo el peso húmedo, que la humedad de una muestra se expresa, pues, como un porcentaje del peso del material húmedo, y el otro es aplicando el peso seco, ¿no? Que significa, pues, expresar, ¿no? El material, pero ya en condiciones secas, ¿no? ¿Ok? Y el método peso húmedo, de estos dos métodos, el que es más frecuente, ¿no? Y se utiliza, pues, en la gestión de los residuos sólidos es el peso húmedo. Bien, el tamaño de la partícula y su distribución, ¿no? De los materiales de los residuos sólidos son importantes por lo siguiente, jóvenes, ¿no? Porque nos va por nosotros a poder permitir, ¿no? Poder separarlos mediante rejas, no mallas y separadores. Bueno, en el caso de son separadores, magnéticos, es otro, ya es un sistema de separación y segregación, pues, de una industria, ¿no? Ya más, que tiene, pues, que cuenta con mayor tecnología, ¿no? En cambio, de repente en una industria manual, ¿no? Donde no se tiene mucho presupuesto, con una criba y mallas, ¿no? Se hace la separación, pues, de estos residuos sólidos, ¿no? ¿Ok? Entonces, es una manera también, pues, de hacer una segregación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las botellas, las latas de el papel, el cartón, pues tienen mayor diámetro y y eso, por ejemplo, en los tamices o rejillas pueden quedar ahí retenidos, ¿no? Y solamente pues pasaría a aquellos que tienen menor diámetro que la abertura del tamiz o de la malla. Bien, jóvenes, la capacidad del campo de los residuos sólidos es la cantidad total de humedad que puede ser retenida por una muestra de residuos que está sometida pues a la acción de la gravedad. La capacidad de campo del residuo es la importancia crítica para determinar la formación pues, de los lixiviados en los vertederos, ¿no? Entonces aquí tema de investigación, lixiviado, ¿ok? Los lixiviados. Bien, el exceso de campo de agua sobre la capacidad del campo se emitirá pues en forma de lixiviados. La capacidad de campo pues varía con el grado de presión aplicada y el estado de descomposición de los residuos. Correcto, si hay una mayor colocación de residuos sólidos, a lo indicado en el expediente, ¿no? O sea, a lo indicado en la generación per cápita, se va a formar pues una mayor cantidad de lixiviados, porque va a haber una mayor cantidad y mayor descomposición. Y eso al entrar en contacto pues con el agua, que puede ser propia de los productos o si no de las lluvias, ¿no? Entra en contacto con el lixiviado pues y aumenta su caudal, ¿no? Y eso puede traer pues problemas. Si es que un relleno sanitario no está bien diseñado, pues comienza a infiltrar en la base del relleno y luego puede entrar en contacto con el nivel freático, ¿no? Y contaminar sus aguas. Bien, porosidad de los residuos compactados, ya les había indicado, ¿no? Porque es importante, ¿no? Es una propiedad física importante porque significa la capacidad
de los líquidos de moverse en la masa de los residuos. ¿Ok? Lo que se quiere es justamente evitar el contacto del agua con la porosidad de los residuos compactados. Por esa razón, pues, se compacta. ¿Y para qué compactas? Para justamente eliminar los vacíos, ¿no? Los espacios de aire en donde por ahí puede ingresar, pues, el agua. Por esa razón se compacta, para eliminar los vacíos, los espacios, ¿no? Por donde puede infiltrar, ¿no? O puede pasar el agua y luego entrar en contacto con los lixiviados. ¿Ok? En parte también esta propiedad no solo gobierna el movimiento de líquidos, sino que también la de los gases dentro de un relleno. Bueno, esto también es producto, ¿no? De la descomposición y del contacto entre los residuos sólidos. No solo generan los lixiviados, sino también generan, pues, gases, ¿no? ¿Ok? Entonces la idea es, pues, que los gases, cuando también se forman en el interior o en cada capa de la celda del relleno sanitario, no salga, pues, de manera por todos los lados del relleno sanitario, sino que se pueda, a través del material de compactación, direccionar, pues, a esos gases para que puedan emerger por una chimenea, ¿no? Esa es la idea, y solamente salga todo por un solo camino y se puede aprovechar esos gases, o si no, pues quemarlos nada más, ¿no? Hacer la quema de gases. Bien, el cálculo de la generación per cápita, pues ya lo habíamos visto qué factores influían en la generación per cápita, ¿no? Pero esto también se calcula. Y esto justamente lo vamos a ver en un ejercicio, no sé si esta semana o la otra, pero vamos a ver un ejercicio cómo calcular, pues, la generación per cápita. ¿Ok? Ya hemos visto a qué se debe, ¿no? El incremento o la disminución de una generación per cápita. Pero ahora hay que, ¿no?, ver cómo más adelante en un ejercicio cómo se va a calcular la generación per cápita. Entonces, la generación per cápita, ¿no?, viene a ser, pues, la producción de los residuos sólidos domésticos en una variable que depende básicamente, ¿no? Que depende de la población y de sus características socioeconómicas y costumbres, ¿no? Por ejemplo, la generación per cápita de una zona rural y de una zona urbana son totalmente diferentes. ¿Dónde va a haber mayor generación de residuos sólidos? En lo que es la zona urbana, ¿no? Porque hay mayor población, hay mayor poder adquisitivo, los sueldos, bueno, en teoría, ¿no? Teoría son mejores y las costumbres, pues, son totalmente diferentes, ¿no? Son totalmente diferentes. Entonces, una variable necesaria para dimensionar proyectos de residuos sólidos es la llamada producción per cápita, ¿no? O también generación per cápita. Este parámetro, pues, asocia el tamaño de una población, la cantidad de residuos, ¿no?, que se genera, que genera un habitante en un determinado día, ¿no? ¿Y cómo se expresa esta generación per cápita? Kilogramos por habitante por día. Lo que quiere decir es que por cada día, un habitante, cuántos residuos sólidos puede producir, ¿no? ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve la generación per cápita. ¿Para qué? Para determinar, pues, cuántos son los residuos sólidos que genera una población, ¿no? Y con ese dato, con esa información, para proceder recién a realizar el diseño, ¿no?, de un relleno sanitario. ¿Ok? Entonces ese dato nos va a servir para más adelante realizar, pues, el diseño, ¿no?, de un relleno sanitario. ¿Ok? Pero ya les había comentado que eso es lo último que se tiene que pensar, ¿no? O sea, de todas maneras se tiene que hacer un relleno sanitario, o sea, porque va a haber productos que no se van a poder reutilizar, valorizar. Entonces tiene que haber un relleno sanitario. Pero la idea es que el relleno sanitario que se ha construido, pues, ha sido diseñado para 5, no, como mínimo 5, hasta 10 años, pero siguiendo, pues, mejorando las costumbres, aplicando, pues, el reciclaje, ¿no? La concientización de la población, pues ese relleno no dure los 10 años, sino de repente con ello, mejorando nuestros hábitos, nuestras costumbres, pues dure 15 o 20 años, ¿no?
Pues eso sería pues siempre y cuando pues todos se comprometan, ¿no? Para beneficio pues de ustedes mismos y del medio ambiente, ¿no? Bien, el cálculo de la generación per cápita también se puede calcular de esta manera, ¿no? ¿Ok? Se puede calcular de esta manera. La producción total de residuos se puede calcular, ¿no? Si conocemos, ¿no? Si conocemos el número de vehículos, ¿no? Que van a realizar la operación, o sea, que van a realizar la recolección y el transporte de los residuos sólidos. Luego, el número de viajes que realiza pues cada vehículo, cuál es la capacidad útil estimada pues del vehículo en metros cúbicos, porque puede haber camiones compactadores de 6, de 8, de 10 metros cúbicos, ¿no? Ok, entonces eso es con respecto pues a la capacidad útil. Y luego, por eso es importante conocer pues la densidad de los residuos, ¿no? En los vehículos, ¿ok? Calcular pues la densidad de los residuos en los vehículos. Entonces, con esa información se va a poder calcular la generación pues per cápita, ¿ok? Entonces, esa es una forma de calcular la generación per cápita. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nos están pidiendo, ¿no? Para aplicar esta expresión, que tenemos que utilizar la densidad de los residuos en los vehículos, ¿ok? No es la densidad o que dejan los usuarios en los contenedores o al pie de su vivienda. No es ese residuo, porque perdón, no es esa densidad, porque ahí los residuos están sueltos, no están compactados, ¿ok? Ni tampoco la densidad que se coloca en el relleno. Lo que me está diciendo, la densidad de los residuos en los vehículos, o sea, cuando se ha realizado la compactación en el vehículo. ¿Ok, jóvenes? Entonces tengan mucho cuidado. De repente en el examen te puedo poner tres densidades y ahí tú vas a tener que escoger la correcta. ¿Ok? Entonces ahí pueden escoger cualquiera y se pueden equivocar. Bien, otras propiedades químicas de los residuos sólidos, como ya lo habíamos indicado, no todos tienen la misma poder calorífico, el pH, materia orgánica, punto de fusión de ceniza. Los análisis químicos pues presentados en el grupo anterior pueden aplicarse a todo tipo pues de residuos sólidos según los objetivos planteados en el proyecto. Sin embargo, son aplicables principalmente en la caracterización de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Poder calorífico mide pues la cantidad de calor que puede entregar un cuerpo al momento de entrar en contacto, ¿no? Con el fuego, en donde pues hay algunos que tienen mayor poder calorífico que otros, ¿no? ¿Ok? ¿En qué unidades se mide? Se mide en calorías por gramo, en kilocalorías por kilogramo, en BTU por libras, y eso se va a medir pues a través de un calorímetro, ¿no? Vuelvo a repetir, no todos los productos tienen el mismo poder calorífico, hay algunos que tienen mayor capacidad al momento de entrar en contacto con el fuego, ¿ok? Y por ello pues es importante conocer, ¿no? Si estos residuos sólidos se pueden aprovecharlos o separarlos antes de dejarlos en un relleno sanitario, ¿no? Es por eso que en algunas ocasiones en los rellenos sanitarios pues ocurre siniestros o incendios, ¿no? También vamos a ver en qué caso o cómo se debe actuar cuando en el relleno sanitario pues se enciende una flama, ¿no? Una flama y vamos a ver cómo se procede, ¿no? En esos casos, ¿ok? Bien, otra propiedad química
Otra propiedad química. Bueno, generalmente los poderes caloríficos, ¿no? De algunos productos se conocen, ¿no? Como por ejemplo del plástico, que es el que tiene pues un mayor poder calorífico, 9.000 calorías por gramo, y luego en segundo plano está lo que son la madera, ¿no? De 5.000 a 6.000 calorías por gramo. Bien, esos en algunos productos en su ficha técnica ya viene pues indicado cuál es su poder calorífico. Entonces, por esa razón, los plásticos, por ejemplo, ¿no? Si es que no se reutiliza o no se hace el reciclaje y lo colocas en un relleno sanitario, imagínate, eso sería un plástico. Imagínate cuántos plásticos pues tendrías que colocar en un relleno sanitario. El nivel no de riesgo es latente en cualquier momento, pues esto simplemente puede generar un incendio, ¿no? ¿Ok? Pero si no, pues lo puedes calcular mediante esta expresión, ¿no? Primero identificar pues el componente, cuáles son sus partes, ¿no? De dicho componentes para poder determinar pues su poder calorífico respectivamente, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un producto, en ese producto te indica, ¿no? Cuál es el porcentaje de ese elemento que representa el total. Y a ese producto se le va a multiplicar por su poder calorífico, ¿ok? Luego, por ejemplo, el siguiente componente, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo calculo pues el peso de este componente? Simplemente pues dividiendo el peso de ese componente entre el peso total de todos los componentes. Y luego le multiplico por el poder calorífico de ese componente, ¿no? Que debe estar indicado pues en la ficha técnica, ¿no? Ok, entonces luego simplemente pues si tiene n componentes tendrá multiplicado por su porcentaje de, perdón, por su poder calorífico, y todo eso pues hay que sumarlo y me va a dar el poder calorífico de residuo sólido, ¿no? Bien, el pH también es otro parámetro. En este caso, este pH, ¿no? Te va a medir la capacidad de acidez o basicidad de un residuo, pues, donde te va a indicar el grado de corrosividad en caso de residuos industriales, asimismo en caso de residuos orgánicos provenientes de los residuos sólidos urbanos. El pH, pues, te va a indicar el estado de degradación en que se encuentra, es decir, en la medición del pH de los líquidos que se genera, podemos dar una idea del grado de degradación que se van a encontrar. Sin embargo, esta prueba de pH debe hacerse en campo para asegurar los resultados, ¿no? Ok, jóvenes, entonces este pH también lo puedes determinar, ¿no? Este pH de acá lo puedes determinar en campo, ¿no? Y ojo que hay que tener cuidado de no confundirlo con un residuo líquido, ¿no? Bueno, en este caso, perdón, con un residuo líquido no, sino con un efluente, con un agua, ¿no? ¿Ok? Porque acá estamos hablando de un sólido. Bien, la materia orgánica, jóvenes, estudiantes, futuros ingenieros sanitarios, es la propiedad pues que define la cantidad de material orgánico que se va a descomponer, no putrefactar, que está presente pues en los residuos sólidos. Y está presente y se genera en una mayor cantidad, generalmente pues en las viviendas domiciliarias, ¿no? Donde ahí va a haber mayor cantidad, pues ahí va a haber un mayor porcentaje o mayor cantidad de materia orgánica, porque ahí está pues presente a veces los desperdicios de la comida, lo que por ejemplo hoy de repente desperdiciaste en la cena, no acabaste todo, cáscaras de plátano, de zanahoria, no restos de comida. Claro, aquellos que no tienen todavía, pues digamos, un perrito o un animal donde pues evita ya no desperdiciar la comida, ¿no? Pero supongamos pues que no tengas todavía, ¿no? Un mejor amigo, pero de todas maneras pues siempre va a haber una mayor concentración de materia orgánica, ¿no? Y al tener esa materia orgánica y se descompone, se putrefacta, pues
genera un malos olores, ¿no? Su medición no es necesariamente, puede ser de manera química, sino también de manera física, ¿no? ¿Cuáles son? Como ya les había comentado, restos de cáscara, de alberja, de naranja, manzana, restos de comida, poda en los suelos, etcétera, ¿no? La determinación química resulta pues un análisis muy complicado y poco práctico, mientras que el método físico, ojo, es el más confiable, aunque no exacto, ¿no? Pero te da al menos un grado de confiabilidad. La medición física pues se basa en el cálculo del porcentaje respecto al total de residuos sólidos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a determinar la materia orgánica? Mediante la composición física. ¿Cómo así la composición física? Vas a dividir luego de haber hecho la separación de los residuos sólidos, ese peso lo vas a dividir con respecto pues al peso total de los residuos sólidos, ¿no? Que están mezclados, ¿no? Para poder determinar el grado de composición. Si son dos objetos, pues simplemente si en uno tienes el 30%, el otro ya por descarte sería el 70%, ¿no? Bien, todo generador de residuos sólidos domésticos elimina un porcentaje orgánico que está pues conformado por residuos de alimentos principalmente, ¿no? Ok, jóvenes, entonces aquí atención, atención, alimentos, ¿no? Residuos por alimentos. Residuos de alimentos principalmente, ¿no? ¿Ok? Y eso ustedes lo han podido corroborar pues en sus viviendas, ¿no? Siempre pues hay mayor cantidad de alimentos, de desperdicios que están presentes pues en los residuos sólidos, ¿ah? Ojo, son residuos sólidos, no voy a decir basura. Aquel que dice eso y opone en el examen todavía, 2 puntos menos, ¿no? ¿Ok? Y eso lo dije el primer día de clase, ¿no? Ustedes tienen que hablar técnicamente que son residuos sólidos, no basura. ¿Ok? Entonces, aquel que me responde de forma teórica y me menciona esa palabra, ya a 3 puntos, ¿no? Hasta 3 puntos, pues porque eso implica que no está atento a la clase, ¿no? ¿Ok? Bien, la medición de la materia orgánica, bueno, como ya se había dicho, se va a medir en porcentajes, ¿no? Con respecto al total. Y de manera, pues, similar hay generación de residuos orgánicos que están a nivel industrial, ¿no? Comercial u otros que se medirán también el porcentaje respecto al total generado, ¿no? En el industrial, ¿por qué? Porque también tiene su área de administrativa, ¿no? Tiene su área administrativa, tiene de repente la industria o es una minera, por ejemplo, tiene su comedor, tiene su zona de comedor y también genera pues residuos sólidos, ¿no? De alimentos. La otra propiedad física de los residuos sólidos es el punto de fusión de la ceniza, que se da pues a altas temperaturas, ¿no? Cuando los residuos sólidos, por ejemplo, se generan o se inyecta pues gran cantidad de calor a una temperatura pues que varía entre 1100 y 1200, ¿no? Y eso generalmente pues donde ocurre o donde se puede realizar en los en los donde se incinera los residuos sólidos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es una de las ventajas de aplicar el punto de fusión? Es transformar pues los residuos sólidos, disminuir su volumen, ¿no? Hasta obtener pues escorias, ¿no? Cenizas. Pero eso a su vez también genera desventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque al realizar pues la incineración de los residuos sólidos se van a descomponer y van a generar pues gases.
y esas se van a evacuar por la parte superior. Y por lo tanto, si no se tiene un filtro, ¿no?, que controle o que atrape esos gases, va a contaminar pues el aire alrededor, alterando pues los parámetros de la calidad del aire, ¿no? Ok, entonces mucho cuidado, esa es una de las desventajas, ¿no? Si bien es cierto, reduces, ¿no? Reduces el volumen de los residuos sólidos prácticamente al 90%, ¿no? Quedándote pues un saldo, ¿no? Restos que vienen a ser escorias, ¿no? O cenizas. Y eso también lo puedes utilizar para alguna aplicación, ¿no? ¿Ok? De repente puedes utilizar para mezclarlo, ¿no? Con la materia orgánica y formar compost, ¿no? Quizás puede ser una alternativa, ¿ok? Bien, otros parámetros químicos, como ya te había indicado, pues determinar, ¿no?, en laboratorio cuánto de porcentaje, ¿no? Cuánto de este compuesto tiene en porcentaje en carbono, ¿no? En carbono, en azufre, en nitrógeno, oxígeno, ¿no? Y cenizas debido a la preocupación de acercarse pues la emisión de estos compuestos clorados durante la combustión. ¿Eso dónde ocurre? Cuando entran en contacto pues los residuos sólidos. ¿Y por qué la combustión, ingeniero? Porque si es un producto que tiene un alto contenido de carbono, pues se va a generar la combustión porque va a ingresar oxígeno, ¿no?, dentro de los residuos sólidos y va a formar pues el dióxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, o el metano, que son los gases pues de efecto invernadero, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es producto pues de la descomposición de los residuos sólidos porque va a entrar en contacto con otros residuos. Bien, los resultados del análisis elemental se utilizan pues para caracterizar la composición química de la materia orgánica de los residuos sólidos. También se usan para definir mezclas correctas de materiales residuales para conseguir pues relaciones de carbono y nitrógeno, ¿no?, aptas para los procesos de conversión biológica, ¿no? O sea, para determinar el grado de concentración, ¿no?, de las bacterias para poder pues realizar, ¿no?, la descomposición de los residuos sólidos, ¿no? Bien, como todo residuo sólido, pues también tenemos que tener en cuenta que también hay parámetros biológicos, ¿no? Sobre todo aquellos residuos que están en contacto con el papel higiénico, ¿no? Que son desechados, pues, eh, en los de los baños, ¿no? Puede ser doméstico, de los baños de los centros comerciales, etcétera, ¿no? Y como ustedes saben, pues, si hay presencia de heces, ahí hay presencia de coliformes fecales, termotolerantes, patógenos, ¿no? Microorganismos pues que afectan la salud de las personas cuando entran en contacto, ¿no?, con el residuo sólido. Los análisis pues biológicos presentados en el grupo anterior pueden aplicarse a todo tipo de residuos sólidos con caracterización orgánica de origen no municipal. Sin embargo, es más usado para caracterizar pues los residuos sólidos urbanos, ¿no? Y aquellos que están llevando conmigo el curso de planta de tratamiento de aguas residuales, bueno, ya entienden, ¿no?, y conocen, pues, a qué se refiere los coliformes fecales y termotolerantes, que son, pues, está conformado por el género de la Escherichia coli, las Cleishmoniaceae, el Enterobacter, el Acinetobacter,
¿no? Que son, pues, que forman parte de la familia de los coliformes, ¿no? Que son bacterias, ¿no? Microorganismos que afectan, pues, y cuando entran en contacto con las personas, ¿no? Bien, ¿y qué son los patógenos entéricos? Bueno, son microorganismos, como su mismo nombre lo indica, su nombre clínico, ¿no? Están relacionados, pues, directamente a las infecciones, ¿no? En el sistema digestivo. Estos residuos, pues, sólidos pueden encontrarse por exposición de los residuos sólidos urbanos a los hospitalarios. Sin embargo, se ha demostrado que aún no habiendo, pues, mezcla de residuos sólidos con los hospitalarios, la presencia de ellos es confirmada, pero en menor frecuencia, ¿no? ¿Ok? Bien, esto era antes, ¿no? De tener, pues, la reglamentación, la ley 278, ¿no? De los residuos sólidos, donde los residuos, como ya les había comentado, los residuos sólidos, ¿no? Como les había explicado en la clase anterior, es un residuo peligroso, ¿no? ¿Ok? Entonces, los residuos, pues anteriormente se mezclaban nada más con los otros residuos, ¿no? Y sin embargo, pues eso ya ha cambiado con la normativa vigente. Se tiene que separar los residuos peligrosos de los no peligrosos, ¿ok? Porque justamente lo que se quiere, pues, evitar es que también al entrar en contacto, pues, con estos residuos, aparezcan, pues, estos patógenos que afectan el sistema digestivo, ¿ok? Entonces, por esa razón. Por eso hay que separar los residuos peligrosos de no los peligrosos. ¿Cuáles son dentro de los residuos peligrosos? Están los residuos hospitalarios y los residuos industriales. Y jóvenes, entonces de todos estos parámetros que hemos estado mencionando, ¿no? Que son los que se deben realizar, también a los residuos sólidos hay que, bueno, realizar, pues, ¿no? Un análisis de los componentes biológicos, ¿no? Claro que vamos a tener que excluir al plástico, ¿no? A la goma, al cuero, a la fracción orgánica de la mayoría de los residuos sólidos, y se pueden clasificar, pues, los siguientes, ¿no? A excepción, ¿no? De excluyendo el plástico, la goma y el cuero, hay una mayor presencia, pues, de materia orgánica, ¿no? ¿Ok? Y ahí, pues, están presentes constituyentes solubles de agua, tales como azúcares, aminoácidos y diversos ácidos orgánicos. Se encuentra la hemicelosa, ¿no? Perdón, hemicelulosa, un producto de condensación de azúcares que en su composición, en su molécula, está formado, pues, por 5 o 6 carbonos, enlace carbono, y la celulosa, pues, es un producto de condensación de la glucosa de azúcar, y en su composición, pues, está conformado en su estructura por 6 carbonos, ¿no? También están los aceites y grasas, ¿no? Y ceras, por ejemplo, con los aceites y grasas de los residuos sólidos que se pueden obtener de cualquier industria o de las provenientes de las plantas de tratamiento, ustedes pueden formar lo que son jabones, ¿no? Jabones, ceras, ¿no? Con los aceites y grasas. También tenemos la lignina, que es un material polímero que contiene anillos aromáticos, en los cuales está conformado por el grupo OCH3, cuya fórmula exacta aún no se conoce. No presenta, pues, que están presentes en algunos productos de papel como periódico y en tablas, pues, aglomeradas, ¿no?
También está la lignocelulosa, una combinación de la lilina y la celulosa, y proteínas que están conformadas por cadenas de aminoácidos, ¿no? Bien, jóvenes. Bien, quizás las características biológicas más importantes, ¿no?, de la fracción orgánica de los residuos sólidos es principalmente los residuos sólidos en su biodegradabilidad, es decir, que todos los componentes orgánicos pueden ser convertidos biológicamente en gases y en sólidos orgánicos e inorgánicos relativamente inertes, ¿no? ¿Ok? Por eso, ¿no? Por eso la materia orgánica, al entrar en contacto o mezclarlo con otro producto, pues producto de esa descomposición, esa transformación, va a generar gases, ¿no? Por ejemplo, los compost, ¿no? También se genera gases y aparte de los gases también genera lixiviados, ¿no? ¿Ok? La producción de los olores y la generación de moscas están relacionadas con la naturaleza putrefactible de los materiales orgánicos encontrados en los residuos sólidos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, es un claro indicador cuando quieres mezclar la materia orgánica también con otra sustancia. Y si observas malos olores, atracción de vectores, de moscas, el olor ya es insoportable, entonces quiere decir que los microorganismos, pues las bacterias no están degradando, no están degradando, no se está pues descomponiendo, ¿no? Y por lo tanto, pues se está generando, se está, digámoslo, putrefactando, ¿no? Y eso pues justamente es lo que va a generar esos malos olores. Bien, vamos a ver la caracterización ya de los residuos sólidos. Hemos visto la parte conceptual, ¿no? ¿Qué parámetros se va a analizar? ¿Qué parámetros físicos, químicos, biológicos hay que tener en cuenta? Y ahora ya vamos a hacer la caracterización de los residuos sólidos o lo que se tiene que hacer cuando ustedes estén en el campo, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí estén atentos porque de repente este les puede servir para su taller, ¿no? Perdón, para su trabajo escalonado, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ver en campo qué es lo que ustedes tienen que realizar, ¿no? Primero, ¿para qué se hace pues la caracterización de residuos sólidos? ¿Cuál es el objetivo general? ¿Para qué vamos a hacer un estudio de caracterización de residuos sólidos? ¿Cuál es el objetivo, no? Generar información cualitativa y cuantitativa de los residuos sólidos, ¿no? Luego conocer eh, la naturaleza de esos residuos, ¿no?, que son generados por la actividad de los hombres. ¿Qué residuos se tiene en mayor porcentaje, ¿no? En materia orgánica, en residuos sólidos, en plásticos, en neumáticos, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el otro objetivo? Para justamente evaluar los riesgos, ¿no?, a la salud y el medio ambiente, ¿no? Los objetivos específicos, ojo que estamos hablando que es la caracterización a nivel de campo ya, que es lo que debes primero, ¿para qué vas a hacer ese estudio? No, no se trata de solamente te indiquen que tienes que caracterizar, sino tienes que entender cuál es el objetivo general. Lo específico es que tú crees una fuente de información que te va a servir a ti para que tomes las medidas, ¿no?, de gestionar la planificación y proyectar, pues, más adelante un sistemas, pues, de gestión de residuos sólidos, ¿no? Luego, determinar la viabilidad para diseñar, implementar y operar un sistema de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. ¿Ok? Entonces, para eso también sirve realizar, pues, la caracterización de los residuos sólidos. Y también para dimensionar, pues, ¿no?,
los equipos que van a ser compatibles, que se van a encargar pues de recoger los residuos sólidos de las vías públicas, de los que están al frente de las viviendas. Y el otro objetivo específico es determinar la calidad pues del residuo sólido. ¿Ok? La calidad del residuo sólido. Bien, la composición general de los residuos sólidos, si son principalmente residuos pues, provenientes domiciliarios, va a haber pues dentro de los residuos, ¿no? Papel, cartón. Y al papel cartón pues pertenecen los periódicos, las revistas de caja, el embalaje. Luego los plásticos, ahí tenemos a las botellas, a las bolsas, a los platos de plástico, los vasos descartables. Otros vidrios, tenemos a las botellas, frascos de diversos, lunas rotas, ¿no? Vajillas rotas, entre otros. Metales, las latas, las tapas, los recipientes metálicos, la materia orgánica, que son restos procedentes de la limpieza o la preparación de alimentos, ¿no? De la comida que sobra, ramas de paja, restos de animales, plantas, ¿no? Entonces no te olvides cómo está compuesta la materia orgánica. Y otros como barros, arena, tecnopor, etcétera, ¿no? Bien, factores que influyen en la producción y tipo de residuos sólidos, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Uno de los factores que más influye es la estación del año, ¿no? Y un claro ejemplo es comparar verano con invierno, ¿no? En el verano la mayoría de personas pues está comprando su bebida, ¿no? Su agua, Cielo, San Luis, San Mateo, bueno, todas las aguas. o- y eso realiza pues la gran mayoría, ¿no? En verano porque necesita hidratarse, el sol es insofocable, ¿no? El sol pues intolerante. Y la mayoría pues siempre consume su vaso con su agua mineral, ¿no? Bueno, aquellos que tienen pues un poder adquisitivo, ¿no? Porque imagínate todos los días gastar dos, cinco, tomar al día cuatro o cinco botellas, pues si todos los días va, pues definitivamente eso va a influenciar en tu economía, ¿no? Pero hay algunos que pueden evitar justamente de repente comprar todos los días, pues, y adquirir una botella de plástico, porque vas a tomar, luego que tomas, ¿qué haces con la botella de plástico? Pues lo dejas en el tacho, ¿no? Pero si todos los días llevaras de repente tu frasco de agua de tu vivienda, entonces evitarías uno, la ahorrarías y otro, pues no generarías residuos sólidos como el plástico, ¿no? En cambio, en invierno la producción baja, ¿no? Hay pocas personas que ya pues toman gaseosa y helada al menos, ¿no? Los hábitos de la población, como ya te acaba de mencionar, algunos pueden llevar su tomatodo, ¿no? Para que tomen el agua y evitar pues comprar y generar plástico, ¿no? Y en otras actividades como la agricultura, el comercio y la industria, ¿no? Eso también depende, ¿no? Si estamos en una zona, por ejemplo, a menos en el comercial, si estamos en zona de verano, no, en zona de invierno, pues hay mayor producción, ¿no? Para elaborar, pues, casacas, chompas, ¿no? Y producto de la elaboración de eso también genera, pues, residuos sólidos, ¿no? Porque en todo proceso, todo producto que se elabora, pues, siempre hay una merma, una pérdida, ¿no? ¿Cuáles son los otros? Las condiciones socioeconómicas, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, el periodo económico, si estamos en desarrollo, en recesión, y la eficiencia y la eficiencia del servicio de recolección de los residuos sólidos, ¿no? Por parte de las municipalidades. Pero no se olviden que las municipalidades también, pues, para que puedan cubrir la demanda, también deben, pues, los ciudadanos, ¿no? Deben, pues, pagar sus arbitrios, ¿no?
para poder generar un capital o una fuente de financiamiento, pues, para que el alcalde pueda tomar las medidas necesarias y pueda, pues, cubrir todo, pues, ¿no? O la mayor parte para recoger, ¿no? Y trasladar los residuos sólidos. Ok, bien, la metodología práctica para la caracterización de residuos sólidos domésticos, ya esto es cuando vas a hacer en campo, ¿no? Por ejemplo, ahí tú vas a contar con el personal o puedes llevar a tu mismo personal para hacer estudio de caracterización, por ejemplo, ¿no? De Lima, de Lima, Callao, ¿no? O de algún otro, perdón, región. Entonces tú vas a necesitar contar pues con toda la logística necesaria, ¿no? El personal para que pueda hacer el estudio de caracterización, en los vehículos para poder trasladarte, ¿no? A cada uno de los puntos para que puedas verificar si es que están efectivamente, están trabajando, ¿no? Entonces, debes contar pues con tu personal, pero en algunas municipalidades lo que realizan es que solamente necesitan tu presencia nada más, que ellos te van a proporcionar pues la logística necesaria, el vehículo, ¿no? Y te va a entregar pues personas que están dispuestas a realizar estudio de caracterización, ¿no? O sea, la misma municipalidad te va a proponer pues el equipo o las personas que van a dejar, ¿no? Y recoger los residuos sólidos, ¿ok? Entonces ahí también pues hay que tener bastante cuidado porque de repente las personas que te pasa pues la municipalidad, algunos, algunos pues de repente son un poco complicados, ¿no? Para poder explicarles, ¿no? Y que deben cumplir pues ciertas labores para que el ensayo de caracterización de residuos sólidos pues tenga un resultado confiable. ¿Ok? Entonces, bueno, si fuera ese el caso, tú primero tendrías que capacitar, ¿no? A tus trabajadores, conocerlos un poco más para que puedas cubrir al final toda la demanda del día, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo primero que se hace en la ejecución de la caracterización es que va a haber un muestreo diario de residuos, ¿no? Ese muestreo diario de residuos, pues son 7 días, pero un día no se cuenta porque ese día se entregan los residuos sólidos y no, ese mismo día no se va a poner pues a colocar los residuos, ¿no? Que se están generando en su vivienda, ¿ok? Porque ya no sería una muestra representativa, ¿no? Confiable, porque se ha entregado de repente a las 5 o 6 de la tarde. ¿Y qué pasó con los otros residuos sólidos que ha generado? Pues no se sabe. Entonces, por eso el primer día se descarta, ¿no? Porque está enfocado más que todo a que te presentes, ¿no? Los capacites y en campo, ¿no? Les apoyes, ¿no? Con el llenado tal vez de las fichas o explicarle pues a los usuarios, ¿no? Cuál es el trabajo o qué es lo que están investigando, ¿ok? Entonces, lo primero que tienen que hacer es, una vez que se capacita al personal, ya está listo, hay que entregar, hay que entregar las bolsas, hay que decirle pues a la población, una vez que se selecciona se selecciona pues el lugar o la zona donde se va a realizar estudio de caracterización, pues hay que entregarles la bolsa, explicarles y luego pues indicarles que no deben cambiar el hábito y a qué hora vamos a pasar a recoger los residuos sólidos. ¿Ok? Esto es importante, ¿no? Esto de acá es importante que quede claro y explicarlo, ¿no? Explicarlo, porque muchas veces acá, cuando se está entregando la bolsa y se les explica que hay que hacer un estudio, un ensayo de caracterización de aguas residuales, ¿qué sucede? Algunos pues cambian sus hábitos, ¿no? Te quiere decir que ese mismo, el día que se deja la bolsa, el día que se recoge, pues te entrega pues una cantidad de residuos sólidos que de repente antes de hacer el ensayo, ¿no? Perdón, la caracterización de residuos sólidos, no generaba más residuos sólidos.
Entonces, cuando se hace el estudio de caracterización, se le debe explicar bien a los usuarios, ¿no?, de cada vivienda, que no cambien los hábitos, ¿no?, que siga, ¿no?, generando pues los residuos sólidos que cree conveniente que genere, ¿no? Ok, eso es importante porque si se cambia esos hábitos, pues el resultado, ¿no?, que se obtiene, pues no va a ser confiable, ¿no? Ok, entonces eso es importante explicarle a los usuarios, ¿no? Que sigan pues manteniendo sus mismas costumbres y hábitos y luego pues indicarle el día que vas a pasar a recoger, ¿no?, los residuos sólidos de ese día. Ok, luego realizar pues la visita informativa y coordinación con la población, ¿no? Esto es importante, ¿no?, el diálogo con los pobladores de la zona, porque si no, de lo contrario, no te van a permitir, ¿no?, que cuando ya traigas la maquinaria y procedas pues a hacer el mejoramiento, ampliación, remodelación, ¿no? Con esos datos en un relleno sanitario. Bien, jóvenes. Entonces, luego aquí se va a proceder pues a explicar la metodología, cómo se va a realizar pues en campo, ¿no? Y lo primero que tienen que hacer es pues preparar los materiales y equipos para la recopilación de datos en el terreno. Entre estas está pues el diseño de elaboración del cuestionario y aplicar las encuestas a una muestra representativa de la población. Ok, entonces en esta primera etapa es importante la logística, ¿no? ¿Y la logística para qué? Para que te brinde pues las herramientas necesarias para que puedas hacer el estudio de caracterización. ¿Cuáles son? ¿No? Materiales, por ejemplo, tableros, ¿no? Tableros para anotar, lapiceros, plumones, ¿no? Y equipos, un vehículo, ¿no? Un vehículo para trasladarte de un lugar a otro, ¿no? Realizar lo que es la balanza, ¿no? Etcétera. Luego, segundo es realizar pues la caracterización de los residuos sólidos domésticos, determinar pues el peso y la composición, ¿no?, por unidad de familia generadas por la población de la muestra, ¿no? ¿Ok? Y luego, tercero es consistir pues en el procesamiento, ¿no? O sea, luego que tú has realizado ya la determinación o la composición en peso, ¿no? Por cada vivienda, luego de haber recogido los residuos sólidos al finalizar el día, eso también tienes que informarle pues al usuario que tal hora vas a proceder a recoger, ¿no?, los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque si tú quedas con una hora con el cliente, no, perdón, con el usuario, para recoger a tal hora los residuos sólidos, si tú no vienes a esa hora, simplemente el usuario los va a evacuar o los va a retirar de su vivienda. ¿Por qué? Porque no va pues a permitir que todo el residuo de todo el día esté presente en su domicilio, ¿no? Va a generar malos olores, atracción de vectores, de roedores, etcétera. Entonces, por esa razón, tú tienes que ponerte de acuerdo a qué hora exactamente vas a recoger pues estos residuos sólidos para que realices pues el peso y la composición. Tercero, con esa información pues vas a procesar e interpretar los resultados, ¿no?, de los datos que has recopilado anteriormente para que luego puedas plantear las acciones, ¿no?, de estrategias o implementar pues a futuro planes de minimización de residuos sólidos domésticos, ¿no? Ok, jóvenes, bien, estos son los equipos para realizar la caracterización, la balanza. Lo que sí se les recomienda es que ustedes utilicen un cilindro con altura y diámetro pues conocido, ¿no? Ok, y luego pues rotularlo, ¿no? Rotular y colocar eh, a qué unidad, a qué vivienda le corresponde, ¿no? Luego hacer la identificación de equipos e implementación de acuerdo a su medición. Bien, y esto ya es a lo que tú tienes que entregar, pues, todos estos materiales a personal de trabajo, ¿no? Primero tienes que entregarle bolsas de polietileno, ¿no? Con estas medidas de 0,8 a 1 metro, pero estas tienes que entregarlas
todos los 8 días, ¿no? Acuérdate que el primer día vas a llegar y se va a entregar pues estas bolsas en diferentes horarios, ¿no? Los cuales si tú tomas el día de mañana, pues no va a ser una muestra muy representativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Necesitas una mesa de trabajo, bueno, las fichas de caracterización, una balanza para que puedas realizar el pesaje, un vehículo para que te puedas transportar en todo el área o influencia donde se va a realizar el estudio de caracterización. Es bueno presentar un plano, ¿no? De catastro, de tableros en campo, mascarilla, casco, guantes, ¿no? Etcétera. Ah, y otro punto también es importante es que nos indiquen o al menos nos digan si es que nos van a proporcionar un área donde se va a hacer pues la segregación. ¿Ok? Entonces eso hay que preguntar. ¿Ok? Bien, el personal, que son aquellos que van a realizar las encuestas, que van a codificar, van a poner el nombre, bueno, van a codificar, pero, o sea, se va a trabajar con el código, pero tienen que indicar el código a qué familia pertenece, cuáles, cuántas personas pues viven en la vivienda, cuál es su edad, su género, ¿no? Cuántas personas son, ¿no? En la vivienda. ¿Ok? Luego eso pues se van a encargar los encuestadores, luego habrá jornaleros para lo que son las labores de caracterización de los residuos sólidos domésticos. El personal tomado pues para el estudio debe ser previamente, ojo, capacitado y adiestrado para mitigar posibles errores, ¿no? Esto de acá es importante, joven, ¿no? Este es importante. Va a llegar el momento en que ustedes, cuando ya sean ingenieros sanitarios, pues por ahí les soliciten que usted elabore una caracterización de residuos sólidos. Y a veces, pues te van a indicar que ellos cuentan con todo el personal, el equipamiento, la logística, para que tú puedas realizar el estudio, ¿no? Sin embargo, a veces, pues no es como te indican, ¿no? A veces de repente te dan, pues a las personas que tienen algún memorando, ¿no? O tienen algún castigo, o tienen una disputa con el alcalde, etcétera, ¿no? Ok, entonces, pues por esa razón no debes quedar claro cómo vas a hacer ese estudio de caracterización y puedes solicitar, ¿no? De qué mejor vas a venir, pues, con tu personal y que tú vas a cubrir con los costos, pues, que de repente has incluido en el momento de presentar, ¿no? Tu cotización para poder elaborar el estudio de caracterización, ¿no? De residuos sólidos. Bien, jóvenes, lo vamos a dejar ahí porque esto ya es en campo, ¿no? ¿Cómo se va a hacer el estudio de caracterización? Lo vamos a dejar por ahí por el momento y vamos a continuar pues en la siguiente sesión. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, consultas? Ninguna, ingeniero. Bien, bien, jóvenes, entonces, gracias por su atención. Entonces, continuamos en la siguiente sesión. Muy buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, salón.